La iglesia tiene que estar perseverando en la palabra. La iglesia tiene que estar perseverando en la oración. Amén. ¿Cuántos creen que la oración es importante? Cuando usted oye una sirena así, una ambulancia que va pasando, alguna emergencia, hay que acostumbrarse o entrenarse a hacer una oracioncita corta pero poderosa. Mire, la oración no tiene que ser una oración larga que suene espiritual, no. Tiene que ser de corazón en el nombre de Jesús. 5 segunditos y usted dice: Señor, salva esa vida, salva esa familia, fortalece lo que te conozcan a ti. Pero el cristiano, la iglesia tiene que estar orando, sobre todo en estos tiempos finales donde hay señales. Pastor, pero siempre han habido terremotos, pero nunca han sido tan seguidos y tan fuertes como dolores de parto. Dice la Biblia: van a haber guerras, rumores de guerras, pandemias, terremotos. ¿Y cómo son los dolores de parto? Bueno, las contracciones son cada vez más frecuentes y cada vez más intensas hasta que se llega a dar a luz. Así cada vez más vamos a ver estas señales, pero la iglesia no tiene que tener temor. Es más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo, iglesia. Por eso tenemos que estar orando. Y mire cómo se llama la nueva serie que empezamos hoy en Cephal Church: las 21 oraciones más poderosas de la Biblia. Dígalo conmigo: las 21 oraciones más poderosas. Hay en la Biblia cientos de oraciones que las personas le hicieron a Dios. A la mayoría Dios les dijo que sí, pero hay algunas oraciones que Dios les dijo que no y son famosas. Por ejemplo, a Moisés Dios le dijo que no, y le dijo algo duro, le dijo: ya basta, déjame de estar pidiendo por esto, porque Moisés estaba triste o frustrado que no iba a entrar a la tierra prometida, y el pueblo sí, después de aguantar los 40 años, y hoy resulta que yo no voy a entrar. Moisés decía: Señor, por favor, déjame entrar, ya basta, le dijo, no me hables más de este asunto, y le dijo que no. A veces Dios dice que no a las oraciones. Ahora, algunos se equivocan y dicen: pues Moisés no fue salvo porque no entró en el reposo, dicen. Pero después lo vemos, ¿verdad? En la transfiguración, que se aparece hablando con Jesús, hablando con Elías. Por supuesto que fue salvo. La gracia del Señor es grande. Dígalo conmigo: la gracia del Señor es grande a pesar de nuestras desobediencias, de nuestras regadas. Pero bueno, hablando de la oración, algunas personas Dios les ha dicho que no en la Biblia. Por ejemplo, Pablo 3 veces le rogó al Señor: por favor, quítame este aguijón en la carne. ¿Qué era el aguijón en la carne? No sabemos. Pudo haber sido una enfermedad, pudo haber sido una oposición satánica, porque dice que era un mensajero de Satanás que lo abofeteaba. Y dice 3 veces, pero el Señor le respondió. ¿Alguien se acuerda cómo le respondió el Señor? Bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Hay personajes grandes como David, un hombre conforme al corazón de Dios, pero Dios le dijo que no en algunas cosas. ¿Se acuerda que le había nacido un bebé producto de una relación de adulterio con Betsabé? Le nació un bebé que no se menciona el nombre, pero se enfermó el bebé, y David le oraba: Señor, sanalo, y después de una semana el Señor dijo que no. ¿Cómo hacer para que el Señor no nos diga que no? ¿Cómo orar para que el Señor nos diga que sí? De esas cientos de oraciones donde el Señor dijo que sí, porque a la mayoría le dijo que sí, ¿cuántos dan gracias a Dios por eso? Pero de esas 100 hemos agarrado 21 que creemos que son las más poderosas de toda la Biblia. Por estas 3 razones. ¿Por qué son las 21 oraciones más poderosas? Número 1, porque son inspiradas por el Espíritu Santo y por lo tanto son conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren aprender a orar conforme a la voluntad de Dios? Si usted ora conforme a la voluntad, es seguro, oiga bien, es seguro que Dios le dice que sí. Si pedimos según su voluntad, dice Juan, Él nos oye. Así que la primera característica de estas 21 oraciones, todas eran conforme a la voluntad de Dios. Prepárese, porque en las próximas semanas vamos a aprender a orar conforme a la voluntad de Dios, inspirados por el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? La segunda característica de estas 21 oraciones es que a todas les dijo que sí, es decir, fueron efectivas. Dice la Biblia: la oración eficaz del justo puede mucho. Son oraciones eficaces, son efectivas y transforman la vida de los que los hacen. Prepárese, porque en las próximas semanas usted va a aprender a hacer la oración eficaz del justo y su vida va a ser transformada. Un amén aquí enfrente. Su vida va a ser transformada por el poder de la oración. Yo sé que es porque están recién despiertos a esta hora, ¿verdad? Pero bueno, la tercera característica, hermano, de estas 21 oraciones es que todas las podemos hacer hoy en día, a pesar que fueron hechas hace cientos de años, y la que vamos a ver hoy en la mañana fue hecha hace miles de años.
pero siguen siendo, son cortitas, pero son poderosas y Dios las dejó en la Biblia como modelo para que usted y yo las podamos hacer al día de hoy. Así que en las próximas semanas, hermano, prepárese porque el Señor nos va a enseñar cómo orar de tal manera que Él derrame su poder y haga su voluntad y cumpla sus promesas poderosamente en nuestra vida. La oración no es el hombre diciéndole a Dios qué hacer. No, Dios nos guarde, hermano, si Él es el amo, Él es el dueño, Él es el Señor, nosotros somos sus siervos, amén. En la oración Él nos alinea a nosotros conforme a su perfecta voluntad, y eso es lo que vamos a aprender en las próximas semanas con esta nueva serie. Quiero lanzarle un reto y vamos a empezar ya con la primera oración de esta serie, pero el reto que le quiero dejar durante toda esta serie es que durante la semana, empezando por domingo en la tarde, ponga en práctica. Todavía no, Coquito, todavía no, dale para atrás, viejito. Eso va. Está emocionado, Coqui, ya quiere empezar la serie, ¿verdad? Yo también, amén. Ponga en práctica la oración que vamos a ver cada semana. Aparte un momento del día, hermano. Si usted solo dice, sí, hombre, ahí voy a orar, pero no dice a qué horas voy a orar, a dónde voy a orar, cuánto tiempo voy a orar, es mentira. Usted pasa demasiado ocupado o demasiado distraído o entretenido, no lo vamos a terminar haciendo. Así que hoy en la tarde tómese un tiempo y diga, va, solo durante esta serie, son 21 semanas, yo voy a apartar este tiempo a las 6 de la mañana, no sé a qué horas puede usted, si es necesario hay que levantarse un poquito más temprano, a las 5, 5 y media, qué sé yo. Y le quiero lanzar un reto. Si usted normalmente oraba 5 minutos, 10 minutos, no sé cuánto oraba, pídale al Señor, solo estas 21 semanas, orar un poquito más largo. ¿Cuántos le quieren pedir al Señor eso? Amén. Solo estas 21 semanas, ore 20. Ore si tiene chance, ore 30. Ay, pero pastor, yo salgo temprano. Bueno, hay que pararse más temprano, pero pongamos en práctica estas oraciones que vamos a ver en la siguiente semana. Hoy sí, Jorge, vamos a ver cómo se llama la oración de hoy. Dígalo conmigo. Te ruego tener hoy un buen encuentro. Digámoslo de nuevo. 1, 2, 3. Te ruego tener hoy un buen encuentro. Abra su Biblia en Génesis 24, por favor. Un solo versículo. Génesis 24, 12. Vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis, primer libro de la Biblia. Y no lo vaya a cerrar, por lo menos al principio de la prédica, porque lo vamos a volver a usar. Génesis 24, 12. Me dice amén cuando lo tenga. Si este está fácil, vea, ya lo tienen todos. Dice así: y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener, ¿cuándo dice? El tener hoy un buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. Le voy a hacer una pregunta y lo volvemos a leer. ¿Le suena a usted como que esta persona es un gran mandón o es un gran orgulloso? Él le está mandando al Señor, no, ¿verdad? ¿Qué palabras está usando? Te ruego, ten misericordia con mi señor. Léalo de nuevo y dice, y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, ¿qué le dice? Te ruego, el tener hoy un buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. Cierre sus ojos. Padre celestial, gracias por esta nueva serie de la oración. Queremos aprender a orar conforme a tu voluntad. Sabemos que vienes pronto y nos quieres orando, adorándote y hablándole a otros de ti. Para eso necesitamos conocerte más. A través de la oración, Señor, enséñanos a disfrutar tu presencia, a confiar más en ti, a adorarte, a darte a conocer a otros. Señor, queremos tu voluntad perfecta en nuestras vidas. No es casualidad que mis hermanos estén aquí hoy en tu casa. Tú nos quieres enseñar a orar. Dígale al Señor, enséñame a orar, Señor. Gracias por tu palabra, y sabemos que mientras oímos con fe, tú ya estás haciendo milagros de sanidad divina, de rompimiento de cadenas, de rompimiento de depresión, de adicciones. Tú estás reprendiendo al enemigo. Gracias por abrir esas ventanas de los cielos que mencionaba mi hermano. Gracias porque eres un Padre bueno y eres nuestro buen pastor. Por Cristo Jesús, la iglesia dice amén. Bueno, hermano, cuando ocurrió esta historia, Abraham ya estaba viejito. El padre de la fe ya tenía 140 años. Esta oración que está en pantalla la hizo un criado de él, que se llama Eliezer. A ver, digan Eliezer. Esa oración la hizo Eliezer porque Abraham estaba preocupado. Fíjese usted, 140 años y acababa de quedar viudo. Su esposa, Sarita, amada, su esposa de la promesa, falleció, pero ya le había dado al hijo de la promesa. ¿Alguien sabe cómo se llamó el hijo de Abraham y Sara? Se llamó Isaac.
Ismael es el que Abraham tuvo cuando se desesperó, ¿verdad? Y se metió con Agar. Ya había pasado toda esa etapa. Hoy Abraham tiene 140 y está feliz, hermano, a pesar que está triste por la partida de Sara. Pero bueno, Dios le cumplió la promesa, le ha dado Isaac. Lo que pasa, hermano, que la promesa no solo era un hijo, era una descendencia. Y está afligido Abraham, porque Isaac está solterón y cuarentón. De eso no hay aquí en Cefal, ¿verdad? Culto de las 9. Levante la mano, no, mentira. Solterón y cuarentón. Por lo tanto, Abraham tomó acción. Vaya, mire, ¿qué tiene que hacer un solterón y cuarentón? Tiene que tomar acción. Lo dice la Biblia, amén. ¿Qué hizo? Oró. La acción que Abraham hizo fue orar, pero llamó a su criado, dice la Biblia, de más confianza, Eliezer, y le dijo: vení para acá, tengo una misión imposible para ti. Y mire la misión imposible que le dieron a Eliezer. Por eso lo vemos orando: te ruego, Señor, ayúdame, porque la misión era difícil. Para empezar, hermano, le dijo Eliezer: tenés que ir a mi tierra y a mi parentela. No quiero una esposa cananea, no quiero una esposa filistea, tiene que ser una mujer de fe. Y la familia de Abraham conocía a Jehová, eran imperfectos, pero ya había bastante fe en ellos. Así que mire, así los jóvenes solteros hoy en día no se tienen que casar con cananeas o cananeos, no se tienen que casar con filisteas o filisteos, no se tienen que desesperar: ay, me va a dejar el tren. Tienen que confiar en el Señor y pedirle a Dios un hijo o una hija de Dios. Mejor que sea feo, pero no cananeo. No, mentira. Eso lo agregué yo. No, pero usted se lo puede pedir bonita, guapo, como sea. Bueno, la cosa es que le dice: Eliezer, vas a ir a mi tierra, a mi parentela, vas a hallar una cipota soltera, virgen, porque usa la palabra doncella, refiriéndose a la virginidad, un buen testimonio. Tiene que ser una cipota humilde, trabajadora, y sobre todo tiene que ser una cipota de fe, una mujer de fe, que esté dispuesta a casarse a ciegas. En ese tiempo no había Instagram, no había Facebook, no había WhatsApp para que la cipota dijera: quiero ver, me voy a meter al perfil de Isaac a ver si vale la pena, ¿verdad? Voy a chatear con él, una videollamada. No, nada, hermano, a ciegas. Mira, aquí me manda Abraham y dice que si te querés casar con su hijo. Misión imposible. Y no solo eso, tenés que dejar a tu familia y te tenés que regresar conmigo, mamita. Entonces, mire, Eliezer dijo: ay, Dios, pero no va a querer, ninguna cipota va a querer. Y Abraham lo hizo jurar y le dijo: jurame que si la cipota no quiere, vos quedás libre, pero no te vayas a llevar a mi hijo de regreso. Porque mire, aquí está lo tremendo, que Dios les iba a dar esa tierra donde estaban Abraham e Isaac. No se tenía que casar con la población de esa tierra porque estaban bajo juicio, pero no se tenían que regresar. La tierra Dios se las iba a dar, porque tenemos un Dios que cumple sus promesas, dice amén. Así que Eliezer agarra una caravana como de 10 camellos, no podían ser caballos, el lugar era lejos, estamos hablando de 800 kilómetros a la ciudad de Nacor, desde Hebrón hasta la ciudad de Nacor. Es como ir a caballo o en camello desde aquí a Costa Rica, imagínese usted, o sea, 800 kilómetros, 4 semanas de viaje. Y va este siervo, ¿verdad? Con los camellitos, lleva anillos de oro y todo para mostrarle a la familia que Abraham sí tenía, que Isaac sí tenía cómo mantener, ¿verdad? Pero va llegando, hermano, y cuando llega él dice: bueno, una ciudad desértica, ¿a dónde será la plaza central aquí? ¿A dónde será el punto de encuentro? Ya sé, dice, en el pozo. Y se acerca al pozo porque ahí todo el mundo en una ciudad del desierto iba a ir a sacar agua. Y hace una oración cortita pero poderosa, la vamos a ver en pantalla. Poneme, Coqui, la frase del día, léala conmigo: Señor, te ruego tener hoy un buen encuentro. 1, 2, 3, leámosla juntos. Señor, te ruego tener hoy un buen encuentro. En otras palabras, este Eliezer está diciendo: Señor, poneme en el lugar correcto, en el momento justo, con las personas correctas para mi bendición. Algunos dicen que le estaba pidiendo: te ruego encontrarme con la cipota que es. Pero no, hermano, la palabra original, Kara, se parece a mi apellido, por cierto, la palabra original, ¿verdad? Pero ¿sabe qué quiere decir Kara? La palabra original quiere decir: Señor, me quiero encontrar con tu voluntad, me quiero encontrar de frente con tus promesas. Esta primera oración que estamos viendo, hermano, cuando usted le dice: Señor, te pido que esta semana me concedas tener buenos encuentros, usted lo que le está pidiendo es: Señor, me quiero encontrar cara a cara con tus promesas, me quiero encontrar con tu voluntad. Cuando oramos diciéndole: Señor, esta semana poneme en el lugar correcto,
en el momento justo para mi bendición y para mi protección. Grandes cosas empiezan a suceder en la vida del cristiano. Mire el nombre Eliezer, ¿sabe usted qué quiere decir? Este hombre tenía una gran experiencia. Él estaba vivo con Abraham desde antes que naciera Isaac. Era un hombre experimentado, un hombre sabio, un hombre fiel, pero él no se confió en su capacidad para echarle ojo a alguna cipota para Isaac. No, él confió en el Señor. Eliezer quiere decir Dios es mi ayuda. ¿Han oído ustedes la frase Ebenezer? Ebenezer quiere decir hasta aquí nos ayudó. Así que Ezer es ayuda. Eliezer quiere decir Dios es mi ayuda. Puede decir esta mañana conmigo, Dios es mi ayuda, en Él esperaré. Oramos de esta manera, hermano, porque reconocemos que no dependemos. Usted en su trabajo, usted en su familia, en sus decisiones, no dependa de su propia sabiduría, dependa del Señor. Fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu vereda. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Mire, ahí habemos papás que nos cuesta mucho este tema cuando dirigimos a nuestros hijos, dependemos de nuestra propia sabiduría. Ore por sus hijos y ore pidiéndole a Dios la sabiduría para poderlo guiar, que con quién se van a casar, que qué van a estudiar, que a dónde van a vivir, que a qué se van a dedicar. Dígale, Señor, te ruego, concédeme hoy un buen encuentro. Yo quiero que mi hijo se encuentre con tu voluntad y con tus promesas para su vida. Dice amén. Y así oramos, no dependemos de nuestra sabiduría. Oiga, hermano, el Señor es experto en concedernos esos buenos encuentros. Fíjese que mientras estaba orando, dice la Biblia que ni había terminado de orar cuando va apareciendo Rebeca. Yo quiero que lo lea ya sea en su Biblia o en pantalla. Veamos, Coqui, el versículo 15. Mire lo que le pasó. Aconteció que antes que él acabara de orar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel. Todos estos son parientes de Abraham, o sea, cabal lo que había pedido. Hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Miren, una cipota trabajadora. Y la doncella era, como dice la Biblia, hermano, de aspecto muy hermoso. ¿Qué más? Virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente, llenó su cántaro y se volvía. Era trabajadora, era diligente, tenía un buen testimonio y era una mujer de fe, porque era de la familia de Abraham. Mire el 17. Entonces Eliezer, el criado, corrió hacia ella y le dijo, te ruego que me des de beber un poco de agua. ¿Alguien sabe qué señal había pedido Eliezer cuando oró con el Señor? Le dijo, si me da agua para mí y también para mis. Pero lo que yo quiero que usted vea es que ni había terminado de orar cuando Dios mandó a esta cipota. O sea que él dijo, Señor, te ruego que me des un encuentro con tus promesas y con tu voluntad. Y la cipota que sea, que cuando yo le pida agua, me dé agua para mí y para mis camé. Ni había terminado de orar cuando apareció Rebeca. Y sale él corriendo, le pide agua. Y mire lo que pasó en el 18. Dale, Coqui. Y ella respondió, bebe, Señor mío. Mire, respetuosa, ¿verdad? Bebe, Señor mío. Se dio prisa a bajar su cántaro, una mujer servicial, sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, le dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. No sé si tenés el 20, Coqui, o hasta ahí llega. El 20. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. ¿Cómo cree usted que ha de haber estado Eliezer? Dándole gracias a Dios porque había respondido su oración. Y déjeme decirle por fe, en el nombre de Jesús, dentro de poco vas a estar alabando a Dios, dándole gracias porque Él ha respondido tu oración. Tenga fe y ore, Señor, yo me quiero encontrar con tu voluntad. Y hermano lindo, todo esto vino por un hombre que se atrevió a orar, te ruego encontrarme con tus propósitos. Cuando oramos así, estamos orando conforme. Esta es una oración que yo le aseguro que Dios le va a responder. Señor, yo me quiero encontrar con tus promesas para mi vida. Cuando Eliezer vio a Rebeca, no vio a una mujer, vio las promesas de Dios cumpliéndose. Y yo le quiero decir a alguien, tus ojos van a ver las promesas que Dios ha cumplido para tu vida, sea el tema que sea que le estás pidiendo. Pero ore, no se canse de orar. Señor, yo te ruego que yo y mi familia nos encontremos en el centro de tu voluntad. Yo me quiero encontrar con tu voluntad. ¿Por qué no le dice esta mañana, Señor, poneme en el lugar correcto, poneme en el momento justo, poneme con las personas adecuadas para que se cumplan
tus promesas a mi vida. Una oración poderosa y vino gran bendición, hermano. ¿Sabe usted que producto de esa oración ahora nosotros somos cristianos? Porque Isaac y Rebeca se casan, tienen a 2 gemelos. ¿Alguien sabe cómo se llaman los gemelos? Jacob y Esaú. Y bueno, formaron 2 naciones prácticamente. Así le dijeron a Rebeca cuando estaba embarazada, le dijeron: 2 naciones hay en tu vientre. Y salieron peleándose, ¿verdad? El menor traía agarrado al otro del calcañar. Y bueno, al final, hermano, Jacob tiene 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel. Una de esas es Judá, y de la tribu de Judá viene nuestro Señor Jesús. Yo le quiero decir algo, hermano, antes que pasemos ya rápido al ABC del pasaje. Dios es experto en ponernos de frente en su voluntad. Dios es experto en hacer que las cosas sucedan. Parecen casualidades. La Biblia dice: y aconteció que Ruth fue a parar a los campos de un tal Booz. Parecen casualidades. Ese aconteció es, imagínense qué casualidad, pero no es casualidad, hermano. Tu vida y mi vida no son casualidad. Ahí arriba hay un Dios soberano y sabio que te está guiando a ti y a tu familia en su voluntad. Pero ore pidiendo su voluntad para sus hijos. Ore pidiendo su voluntad para su matrimonio, para su ministerio. Ore, porque es una oración que Dios escucha. Por ejemplo, Ruth, ¿usted cree que fue casualidad? Ella regresa viuda, regresa triste, regresa con Noemí en esa amargura y cabala los campos que ella va a parar. El dueño es un tal Booz. Aconteció, dice la Biblia, dice Booz. ¿Quién era? Un hombre rico, millonario, pariente de Noemí, que era el único que la podía redimir. Y bueno, se casa Booz y Ruth y termina siendo abuelita o bisabuela, no sé, del rey David. ¿Son casualidades? No, son los propósitos de un Dios soberano. Cuando oramos que Dios nos ponga en contacto con sus promesas, ocurren cosas. Por ejemplo, ¿usted cree que fue casualidad que David va llegando a llevarles quesito a sus hermanos? Cabal en el momento que un gran gigante llamado Goliat estaba desafiando, y David escuchó esas provocaciones y esos insultos y esos desafíos, y dijo: ¿y quién es este filisteo incircunciso para que esté desafiando a los escuadrones de Israel? Dijo, y entonces le termina volando la cabeza al gigante. Son cosas que parecen casualidades, pero en realidad es Dios poniéndonos en el centro de su voluntad. Y ore que esas cosas le pasen a usted, hermano, que usted cabal esté en el lugar correcto cuando tengan, mire, la gente del mundo a veces está cabalito en el lugar equivocado, en el lugar donde no tiene que estar. Hay un accidente, hay un atentado, esas cosas pasan en este mundo, pero a los hijos de Dios Él nos pone en el lugar correcto, en el momento justo, para nuestra bendición y para nuestra protección. Aún las puertas que se te cierran, es Dios protegiendo tu vida y llevándote a la puerta que sí es para ti. 3 verdades rápido acerca de la oración. Lo primero, pongámoslo aquí: Dios está listo y deseoso de responder tu oración. Hermano, el Señor quiere que le pidas. Al Señor le gusta que le pidas. A Él no le molesta. Hay cristianos que dicen que yo no oro porque no quiero molestar al Señor. Él dice: pedidme. ¿Cómo dice la Biblia? Pedid y se os dará. ¿Sabe cómo es el original? No dice pedid, dice sigan pidiendo y se les va a dar. A veces Dios nos hace esperar, pero quiere que perseveremos. Sigan tocando puertas y se les va a abrir. Dios es poderoso. Él se deleita en responder más abundantemente de lo que estamos pidiendo. Así lo dice la palabra, ¿verdad? Que Él es poderoso para dar más abundantemente. Note usted que Eliezer ni siquiera había terminado de orar, hermano, cuando el Señor ya le había dicho que sí. En otras palabras, Eliezer ha de haber estado: Señor, yo te pido que tú me pongas en el lugar correcto. Sí, desde arriba Dios le dijo que sí. Pero Señor, yo te pido que de verdad me lleve. Sí, te estoy diciendo que sí. Esta mañana a alguien Dios le está diciendo que sí a lo que ha estado orando. Y no lo digo yo, como dice la Biblia, que en Cristo todas las promesas son sí y son amén. Si usted aprende a orar conforme a la voluntad de Dios, si usted le dice: Señor, yo me quiero encontrar con tus promesas, Dios te está diciendo que sí. Vas a tener que tener paciencia, vas a tener que tener fe, pero cuando llegue el momento, Dios ya te dijo que sí. Dios le dijo a Eliezer: te digo que sí a agua para ti. Te digo que sí a darte agua para los camellitos. Te digo que sí a una mujer que sea piadosa y que se quiera ir y casar con Isaac. Te digo que sí. Así que Dios está deseoso de respondernos y decirnos que sí. Pero tenemos que perseverar en la oración. Lo segundo que sobresale es que usted no tiene, pongámoslo aquí, usted no tiene que ser alguien famoso para que Dios lo escuche.
Mire que esta oración Dios se la respondió a un criado sin nombre. Asumimos que es Eliezer, pero si usted revisa en la tarde Génesis 24, en ningún lugar dice que era Eliezer. Dice que Abraham llamó a su criado más antiguo, el de confianza. Todos asumimos que se trata de Eliezer. En realidad yo creo que el Espíritu Santo adrede lo dejó así. Es un criado sin nombre, para que usted y yo nos demos cuenta que Dios no solo responde oraciones de Abraham, oraciones de Moisés, oraciones de Pablo. Algunos de ellos les dijo que no. Dios responde oraciones de personas desconocidas. Dios responde oraciones de personas que no son famosas, que no son importantes. Dios responde la oración suya y la oración mía si oramos en el nombre de Jesús. Nombre sobre todo nombre. Habrá un nombre más importante que el de Jesús en este mundo, hermano. Él es nombre sobre todo nombre. Algunos cristianos todavía dicen: es que si el pastor ora por mí, entonces Dios va a escuchar. O el pastor Javier tal vez no, porque lo veo algo carnalón, dicen algunos. Si el pastor Francisco ora por mí, entonces Dios me va a escuchar. Hermano, no es que usted sea más famoso, más importante o esté más cerca de Dios. Si usted ora en el nombre de Jesús, Dios escucha tu oración, porque Él es nombre sobre todo nombre. No tiene que ser alguien importante, aunque usted sea imperfecto, aunque usted se considere pequeño, sepa que Dios escucha su oración. Y lo tercero, hermano, es que la respuesta que Dios va a dar, vamos a ponerla seco aquí, seguime ahí. La respuesta que Dios va a dar va a bendecir a muchas personas. Mire, hermano, ore con fe, ore con confianza, porque cuando Dios te responda, la bendición no solo va a ser para ti, va a ser para un montón de gente. Usted está pidiendo provisión económica. Cuando Dios te responda, Dios está pensando en bendecir a otros a través de esa bendición que te va a dar a ti. Usted está pensando: Señor, restaura a mi hijo que se ha alejado. Y déjeme decirle por fe, cuando Dios restaure a ese cipote, va a servirle al Señor y muchos van a creer en Cristo por la vida de ese hijo. Por eso, hermano, atrévase a orar sabiendo que la respuesta del Señor va a bendecir a muchos. Mire esta respuesta que Dios dio de darle a Rebeca para que se fuera a casar con Isaac. Esa respuesta bendijo a un montón de gente. Por ejemplo, bendijo a Abraham porque le cumplió las promesas. Bendijo a Isaac, por supuesto, porque le dio una esposa mejor de lo que él se hubiera podido imaginar. Vea, cuenta la historia, hermano, que cuando Rebeca venía en el camello con el criado, Isaac venía de orar. Mire, si usted está pidiendo una cipota cristiana, usted tiene que portarse como cristiano también. Amén o amén. Y él estaba listo, ¿verdad?, pidiéndole al Señor su esposa. Dice que venía de orar y su rostro venía brillante, glorioso ese rostro. Y cuando él venía saliendo de la oración, allá al fondo venían los camellitos, allá venía Rebeca. Y dice que Rebeca lo vio desde lejos y quedó tan impresionada que se cayó del camello. La Biblia dice descendió del camello, lo dice suave, pero si usted va a la palabra original, ese descendió es se desparramó, se cayó del camello, ¿verdad? Ahí viene el que te gusta, actuaba natural, polongún, se cayó del camello Rebeca. Y le preguntó: ¿quién es ese? ¿Quién es ese que viene? Ojalá que sea Isaac. Y el criado le dijo: así es, efectivamente, él es Isaac. Y dice que fue amor a primera vista, hermano. Dice que Isaac la vio y la amó, y se enamoraron y se casaron. Fue una tremenda bendición para Abraham, fue una tremenda bendición para Isaac, fue una tremenda bendición para Rebeca también, porque fue incluida. Una cipota que andaba carreando agua, que ni se imaginaba que Dios tenía planes de hacerla madre de multitudes. Déjeme decirle por la fe, hermano lindo, ore por sus hijos, porque Dios tiene grandes planes para sus hijos, para bendecirlos a ellos y para bendecir a otros, llevando el evangelio quizás a otras naciones. Pero no deje de orar por sus hijos. La bendición nos llegó a nosotros también, porque a través de esa respuesta Cristo vino a este mundo. Ella viene siendo del linaje de Cristo, y hoy usted y yo somos del pueblo de Dios. Pero yo quiero llamar su atención a que uno de los más bendecidos fue el criado, por ser fiel, por haber orado con fe. Saben ustedes que el criado antes decía: el Dios de mi señor Abraham. O sea, él no conocía a Jehová, el Dios de mi señor Abraham. Y después lo vemos que prácticamente se convirtió. Miren en pantalla el versículo 26. Cuando vio que respondió, el hombre entonces se inclinó. ¿Y qué hizo? Y adoró a Jehová y dijo: bendito sea Jehová. Después que Eliezer andaba quizás lejos, Eliezer era sirio, no era descendiente de Abraham, era un damaseno, era sirio, no estaba incluido en el pacto. Él le servía a Abraham como un esclavo, digamos así. Pero mire, llegó a conocer a Jehová
llegó a adorar a Jehová. Cuando el Señor responda, Dios va a traer bendición a su vida, a su familia, a su ministerio, a muchas personas. Por eso atrevámonos hoy a orar así. Pongámoslo, Coqui, una vez más. Señor, te ruego tener hoy un buen encuentro. Bien chiquita salió la letra, parece examen de la vista, ¿verdad? Pero alcanzan a leer ahí en la pantalla central. Digámoslo de nuevo, 1, 2, 3. Señor, te ruego tener hoy un buen encuentro. ¿Cómo aplicamos este mensaje? Bueno, pídale al Señor, número 1, es única aplicación. Pídale al Señor un buen encuentro, pero pida específico. Pida específico, hermano. Si es posible, dígale: Señor, yo me quiero encontrar con tu voluntad. Y luego comience a escribir, si es posible, escriba lo que usted le está pidiendo al Señor. Cuando oremos no tenemos que orar así general. Señor, mandame una esposa para mi hijo. Señor, mandame un trabajo. Sino que la oración tiene que ser específica y detallada. Mire cómo dice la Biblia, Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, dice, sean, ¿qué dice? Conocidas. Mire la palabra conocida, no dice sean mencionadas vuestras peticiones. Así por encimita más o menos decirle al Señor qué es lo que quiere. No, dice sean conocidas. Conocida significa que en detalle el Señor quiere que vayamos a su presencia y le digamos: Señor, yo estoy necesitando un trabajo así, así, así. Necesito ganar por lo menos tanto. Necesito que el horario o que sea desde casa, por ejemplo, porque estoy cuidando a un papá que está malito, a una mamá. Usted pídale con detalle. Eliezer, cuando oró, no solo le dijo: Señor, mira, Abraham quiere que Isaac se case, así que ay, ve vos qué mujer le das a este cuarentón. No dijo así la oración. Fue una oración específica, detallada. Señor, yo te pido que sea una cipota virgen, que sea una mujer de fe, que sea trabajadora, que sea amable, que sea educada. Y te pido que cuando yo le pida agua a ella, en esto voy a saber yo que es servicial y que es educada. Que no solo me dé agua para mí, que le dé agua a mis camellos también. Fue una oración bien detallada. Y yo le quiero preguntar esta mañana: ¿qué tan detallada está tu petición al Señor? Los solteros, estás pidiéndole al Señor, si tú te anhelas casar, no voy a decir que levante la mano, pero usted sabe quién es. Le estás diciendo: Señor, mándame un esposo a estas alturas, el que sea, el valiente, mándamelo. No importa si es cananeo, no importa si es filisteo. O le estás diciendo con paciencia: Señor, mándame un siervo de Dios y mándamelo en tu tiempo, y para mientras dame la paciencia. Papás, usted y yo ya no le podemos escoger la esposa a nuestros hijos. En ese tiempo, se fija qué tremendo, ¿verdad? Los papás escogían la esposa y mira, esta es, y te guste o no, con esta te vas a casar. Y así hacían los matrimonios. Hoy los bichos escogen con quién se van a casar, pero ¿sabe qué sí podemos hacer? Usted y yo podemos orar por nuestros hijos. Usted puede decir: Señor, concédele a mi hijo encontrarse con tu voluntad. ¿Aló? ¿Cuántos están orando por sus hijos? Concédele a mi hija, alejarle los que no son y ponerle cerca a los que sí son. Iba a decir, al que sí es. Amén. No, está fregado. Tenga cuidado como ora. Está pidiendo un esposo y pídale detalles al Señor, escríbaselo, no es pecado, al contrario, así vemos el modelo. Y no solo por pareja, ore por trabajo, ore por una casa. Si usted está pidiendo una casa, ¿a dónde la quiere? ¿De cuántas habitaciones? Es decir, sea detallado cuando le pida al Señor. Y le puede pedir, por ejemplo, lo primero que hay que pedir por la pareja de nuestros hijos: que sean cristianos, que sean de fe, porque no nos tenemos que unir en yugo desigual. Un matrimonio de por sí es difícil, y agréguele que la persona no sea cristiana, no tiene al Espíritu Santo. Híjole, pero que sea una persona cristiana de corazón. Dígale: Señor, que mis hijos te sirvan juntos con su pareja. Y por supuesto, sí, también importa que le guste. Dice que Rebeca era hermosa, ¿verdad? Así que los hipotes pueden pedir que la cipota me guste, que si la quiero de ojos cafés, de ojos verdes, que si lo quiero alto, que si lo quiero bajito. Es secundario. Pero ¿sabe qué tanto te ama el Señor? Que hasta gusto le podés pedir al Señor. Pero orale al Señor, pedirle, y que tenga pisto, también se lo puede pedir al Señor. No es pecado, por supuesto que no es pecado. Uno acabado y casándose con otro más acabado, no sale de nada, ¿verdad? Mire, no le miento, Abraham había mandado regalos, presentes, ¿verdad? Pero hay que confiar, hermano, que cuando oramos detalladamente, el Señor nos pone en el lugar correcto, en el momento justo,
para nuestra bendición. El día de ayer estábamos en un café, en un centro comercial de Santa Tecla. Y una cosa que a mí me cae mal, pero me cae mal y es defecto mío y se lo confieso, es cuando nos sentamos a la par de una persona que está viendo su celular a todo volumen. Y le digo a mi esposa, ay no, qué desagradable, mira, ya nos tocó. Y tenemos una suerte, hermano, que donde nos vayamos a sentar está solo, está lindo para platicar suavecito, ¿verdad? Siempre se nos llega a sentar alguien que pone la novela a todo volumen, cabal a la par, y ya no se puede ni platicar. Y le digo a mi esposa, qué desagradable, me cae mal la gente, ¿por qué no usa audífonos y a todo volumen, verdad? Y creo que me quejé en voz alta. Yo no sé si había un señor de unos 60 años viendo su partido de fútbol americano, parece. Y bueno, le subió volumen, hermano, de tal manera que ya no podíamos ni platicar. Estábamos mi esposa, mis hijos, y yo no sé si me quejé en voz alta, y el Señor volteó. Y yo dije, híjole, me escuchó, pero resulta que no. El hombre nos dice, you speak English, que si hablábamos inglés. Me agarró desprevenido y le digo, a little. Y entonces me dice, aquí estamos en inglés, ¿verdad? Me dice, aquí estamos en San Salvador o en Santa Tecla. No, le digo, aquí estamos en Santa Tecla, San Salvador está aquí cerquita. ¿Por qué? Es que yo acabo de venir y me mudé, era como un hermano lejano, ¿verdad? Y me vine a vivir a este país. Mire, me dijo, yo soy un milagro viviente. Y nos empieza, mire, nos agarró 2 horas ahí en el café. No me pude salir porque estaba cayendo una gran tormenta. Y en el momento que yo volteaba el reloj y volteaba para decirle a mi esposa, vámonos, ¿verdad? Porque ya no solo es el celular, hoy el hombre nos agarró a hablar, ¿verdad? Una tormenta que cayó ayer, yo no sé si se fijaron, que era como un pequeño huracán, ¿verdad? Y duró como, no sé cuánto, como 1 hora. Pues ahí estábamos atrapados con el gringo, hermano. Y yo dije, bueno, ya que estoy aquí, me acordé que era cristiano yo. Y me acordé que era pastor. Y yo dije, Javier, ¿no se te ha ocurrido que quizás Dios quiere que le hables del Señor? Y el hombre dijo, yo soy un milagro viviente. Ahí está, dije yo, hablo de milagro, vamos a ver cómo le hablamos del Señor. Resulta que ya era cristiano. Y oiga lo que le pasó. Dice que hace un par de años, de la nada se empezó a hinchar. Y él dijo, quizás estoy ganando peso. Y compraba ropa más grande, compraba zapatos más grandes. Pero no era que estaba ganando peso, estaba muy enfermo. Y cuando va al médico, le dicen, señor, usted tiene cirrosis. Es una falla hepática. Eso es mortal. La única, y fíjese, no era por alcohol, no era por drogas, era por hígado graso. Mire, por comer demasiado mal, ¿verdad? No sé, puede ser genético. La cosa es que le dicen, usted necesita trasplante. Y hermano, eso es grave. No había tiempo, necesitaban sacarle un montón de líquido. El hombre estaba con edema. Bueno, había que actuar rápido. Y hay gente que fallece esperando un donante, porque no es como que te van a donar un riñón, ¿verdad? El hígado, el que te lo va a donar es porque va a fallecer, ¿verdad? Y entonces no hay tanto donante. Mire, una cosa tremenda. Y el hombre dice, Señor, te pido que me pongas, que me ayudes a encontrarme. Y me impresionó, porque cabal de eso vamos a predicar hoy. Te pido que me ayudes a encontrarme con el médico adecuado. Que sea un médico que te conozca a ti, que sea un hombre de fe y que sea experto en trasplantes, ¿verdad? Para eso se viene la pandemia 2020. No sabía ni a dónde ir, todos con mascarilla, y los médicos no lo querían recibir a uno. Bueno, dice que el hombre decide, aquí está alguien experto en trasplantes. Yo ya oré, resulta que el hombre ya era cristiano, hermano. Y yo ya oré y me voy a ir a meter, y entra donde ese primer médico y llega la enfermera con un termómetro. ¿Se acuerda que en la pandemia nos medían la temperatura aquí en la frente con una como pistolita para no tocarlo a uno, ¿verdad? Y dice que llega la enfermera con el termómetro, ¡pic! Permítame, y se regresa. Y regresa otra vez, ¡pic! Lamentablemente no te podemos atender porque tenés 37.5 de temperatura. Pero si eso es normal, le dijo, 37.5. Lamentablemente no te podemos atender. Para él era más que un rechazo, era una sentencia de muerte, porque no sabía a qué otro médico iba a ir. Y llegó a la casa y se quejó con la esposa y le dijo, mira, yo le oré al Señor y este médico ni siquiera me quiso ver, ni siquiera me quiso atender. Bueno, y la esposa le dijo, confiemos en Dios, Él sabe lo que hace. Tú ya oraste, sí. Ya oraste específico, sí. Cuando usted ora específico, hermano, confíe en las puertas que Dios cierra también. Porque cuando Dios dice no, te está protegiendo y te está llevando al lugar donde Él te va a decir que sí. Yo siento en mi corazón decir eso, hermano, otra vez. Tenga paciencia en las puertas cerradas, tenga paciencia en los no de Dios. Dios tiene el momento perfecto y Dios ha escuchado tu oración. No se desanime, siga creyendo que Dios tiene un sí para usted en el tiempo de Dios. Señor, concédeme encontrarme con tus promesas, encontrarme con tu voluntad. Y va llegando donde el segundo médico y resulta que el segundo médico le dice, pase adelante, yo lo voy a atender. Era cristiano el segundo médico y le dice, ¿sabe? Hay un paciente terminal que quiere donar sus órganos
y esta semana probablemente va a partir. Venga esta semana, tengo un hígado para usted. Resulta, para no cansarlo, una operación de 15 horas, donde lo rajaron desde aquí hasta donde no alumbra el sol, lo rajaron por completo. Pero mire, Dios hizo un milagro, fue compatible. Ese órgano no siempre es compatible, y si no era compatible, hasta ahí nomás llegaba. Nuestro amigo Rafi Vanos, así se llama, el otro domingo ha prometido Rafi Vanos que va a estar aquí, porque se ha venido a vivir a El Salvador y anda testificando lo que yo le cuento esta mañana. Cristo hizo un milagro en su vida y le ha prolongado la vida. Hoy está completamente sano. Y bueno, al principio tomaba un montón de pastillas, ¿verdad? Un trasplante de hígado no es cosa sencilla, pero hoy está prácticamente solo haciéndose exámenes periódicamente y se ha venido a vivir a nuestro país. ¿Por qué le cuento esto? Confíe en el Señor y ore, hermano, de una manera detallada, diciéndole: yo me quiero encontrar con tu voluntad. Y cuando ya oró, simplemente confíe que Dios te va a poner a ti, a tus hijos, a tu familia, en el lugar correcto, en el momento justo, con las personas indicadas para tu protección y para tu bendición y la de muchas personas. Dele un aplauso al Señor. Vamos a orar, vamos a poner el resumen del mensaje. Ahí está el resumen en pantalla. Si quiere, póngase de pie, hermano, y tómele una foto. Ahí está toda la prédica en la pantalla. Póngase de pie ahí donde está. Le vamos a cantar al Señor. Él es Dios de lo imposible.